Hola, bienvenidas a Disruptivo. Social Lab México y Disruptivo TV lanzamos junto con el apoyo de Compromiso Social Citibanamex y ProMujer Mujeres de Cambio, una iniciativa que busca impulsar a miles de mujeres emprendedoras en México y toda América Latina. Como parte de esta iniciativa, queremos traer para ti contenidos especiales que ayuden a las mujeres a enfrentar los grandes retos de género a los que se enfrentan al emprender. Por eso, a partir de ahora tendremos entrevistas especiales con mujeres líderes en el ecosistema y las grabaciones de los live webinars que estamos haciendo todos los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora de México, donde mujeres del ecosistema nos comparten herramientas valiosísimas para todas las emprendedoras que quieran convertirse en mujeres de cambio. Bienvenida a este nuevo espacio. Vamos a escuchar el episodio de esta semana. Hola, ¿qué tal a todas y todos los que se conectan en la tarde de hoy? Bienvenida a toda esta comunidad que hemos generado a través de los distintos medios, ¿no? Y del desafío que estamos llevando a cabo con el equipo de Social Lab, de Disruptivo y todos nuestros aliados y aliadas que se han sumado a este proyecto de impactar a 10,000 mujeres en México y seguramente pues hemos llegado ya a otros espacios y otros países en Latinoamérica. El día de hoy les tengo a una gran invitada, Lynette Gómez. Ella es de esta organización que se llama Ideas de Dos, si no la pronuncio mal, y ahí Lynette ahora nos va a contar un poquito más allá de, bueno, emprendimos, ya tenemos nuestro emprendimiento, ya estamos participando en un evento, ya estamos en distintas etapas. Ahora, ¿qué hacemos con este emprendimiento? Pues bueno, quiero que Lynette se presente y ya ahí podremos empezar con nuestra dinámica. Bienvenida, Lynette, a esta sesión. Muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por asistir en este movido día que tuvimos acá en México. Bueno, para empezar, siempre con el tema del emprendimiento, normalmente comenzamos con una idea. Yo tengo una idea de resolver un problema y se me ocurre una solución fantástica para hacerlo y digo, bueno, voy a emprender. Pero a medida que vamos, y es parte de mi experiencia como emprendedora, yo comencé Idea de Dos en el 2010 en Venezuela, no vivía allá todavía, y es básicamente eso, quería resolver un problema, o sea, quería de alguna manera, durante mis 30 años de carrera siempre he trabajado en el área de tecnología de información, en grandes corporaciones, grandes empresas, y atendiendo también clientes corporativos muy grandes, y de pronto me dije, ¿por qué no compartir eso que conozco del uso de la tecnología con empresas más pequeñas, con emprendimientos? Porque definitivamente, independientemente del tamaño de la empresa o del emprendimiento que tengas, tú necesitas tecnología y necesitas tener procesos y necesitas generar soluciones para otros, que llamamos nuestros clientes. Entonces, de allí nació, o sea, de alguna manera, de adaptar ese conocimiento que aprendí en las corporaciones para que las empresas pequeñas, para los emprendimientos, pudiesen utilizar esa manera de trabajar y poder crear empresas y emprendimientos exitosos, ¿no? De allí nació la idea, y una de las cosas que me he enfrentado primero como emprendedora de manera personal y luego apoyando a otros emprendedores, es que normalmente empezamos muy bien. Empezamos a crear nuestro modelo de negocios, el Canva, generamos la solución, empezamos a venderlo, entre comillas, a nuestros amigos y conocidos, etcétera, pero llega un momento en que los amigos se acaban, las relaciones se acaban, y en ese momento tenemos que empezar a vender. Es decir, tenemos que comenzar a conseguir clientes que no nos conocen. ¿Okay? De allí salió el tema de esta conversación que quiero tener con ustedes hoy, y no sé qué otra cosa quiero preguntarles. Pues nada más, eso me parece un gran tema porque actualmente, pues bueno, hemos encontrado justamente esas oportunidades para emprender y dentro de este desafío de Mujeres de Cambio, emprender no para las mujeres, pero sí liderados de emprendimientos por mujeres, ¿no? Que a ciertos de los datos
que nosotros nos encontrábamos cuando lanzamos esta convocatoria era que específicamente las mujeres cuando emprenden por necesidad, y a veces esa necesidad los lleva a tomar buenas y malas decisiones, y sin embargo es distinto cuando uno emprende por esta energía o ganas de crear algo. Entonces justamente me parece un tema muy específico porque hemos hablado sobre innovación, hemos hablado sobre negociación, hemos hablado sobre distintas técnicas. Bueno, ahora sí, ¿cómo hacemos que este negocio, esta gran idea que nosotros tenemos sea rentable y nos funcione para vivir? Cuando nosotros hablamos sobre emprendimiento social, por ejemplo, la idea es que sí, generemos una utilidad y podamos vivir sobre eso. Ahora, ¿cuál es ese impacto también que generamos con el grupo específico al que nos dirijamos? Y efectivamente no podemos tener un emprendimiento ni social ni de ningún tipo si no generamos estas ganancias. Entonces, creo que el tema les va a venir súper bien a toda nuestra comunidad de emprendedores y emprendedoras. Así es. Tú me dices, Linet, cuándo empezamos y ya estamos listos. Cuando quieras. Me gustaría saber de dónde estamos conectados. ¿Solamente somos de México o hay de algún otro pues lugar? Mira, por acá nos visita, también está con nosotros Dora, que es justamente de República Dominicana, así que tenemos un alcance bastante amplio y nos hemos dado cuenta que a través, pues bueno, de estas redes sociales y de toda esta dinámica que tenemos, hemos llegado a otros países. Entonces, yo quisiera saber quisiera entender que estamos como de distintas partes de Latinoamérica. Qué bueno, me encanta República Dominicana, adoro el mangú, Dora, es una comida muy rica de allá de República Dominicana. Bueno, hoy quisiera conversar con ustedes 3 puntitos. Mi presentación es bastante corta, me encantaría que pudiésemos interactuar y cualquier pregunta que tengan, estoy a la orden para responder. Y básicamente voy a tratar 3 puntos. El primero, ¿quién es el comprador hoy? Un poquito para dar el contexto que hoy tenemos más allá del tema del COVID, etcétera, pero ¿cómo es ese comprador de hoy independientemente de lo que vendamos? ¿Ves? Ya sea que vendamos productos o servicios a un usuario final, que lo conocemos como B2C, o vendamos productos y servicios a otras empresas, que es lo que conocemos como esquemas de ventas B2B. Luego, ¿cómo hacer para definir el proceso de ventas? O sea, ¿qué significa un proceso de venta y cómo cada uno de nosotros en nuestro emprendimiento debe definir la manera más adecuada para poder vender sus productos y servicios a esos que han definido que son sus clientes? Y por último, y precisamente yo por ser una persona del área de tecnología, uso la tecnología como una aliada maravillosa para todos primero la automatización y segundo para tener toda la información necesaria para tomar decisiones, no solamente en los procesos de marketing y comerciales, sino en todos los procesos de una organización, ¿no? Entonces, esas 3 cosas es de lo que vamos a estar hablando en esta tarde de hoy. Yo desde que empecé a trabajar prácticamente hace 30 años, siempre he estado trabajando en el área de marketing o ventas, ¿okay? Y hay un mantra que yo definí para Idea de Dos y para mí como profesional de marketing y ventas, es: si no hay clientes, no tenemos negocio. O sea, un emprendimiento, ya sea emprendimiento de negocio, emprendimiento social, emprendimiento cultural, si no tiene clientes, o sea, si no hay una persona del otro lado que use ese producto o ese servicio que nosotros generamos, no tenemos negocio. ¿Okay? Hasta tanto eso no pase, simplemente tenemos una idea y un montón de amigos y familiares que usan lo que nosotros estamos haciendo. ¿Okay? Sí, que en realidad son los que soportan nuestras primeras etapas de venta, ¿no? Todos estos amigos, familiares y por ahí algunos que otros fans de lo que hacemos. Claro, pero esos son personas que prueban nuestra idea. No necesariamente van a ser nuestros clientes. Pero me gustaría saber, yo tengo mi propio concepto y mi propio esquema de valores, pero ¿qué es lo primero que le viene a la mente, no sé, Cris o las chicas o las personas que están en esta charla, que viene a la mente cuando escuchan la palabra ventas o vendedor?
¿qué es lo primero que se te ocurre? ¿Qué te viene a la mente inmediatamente? A mí particularmente que me ofrece algo. ¿Qué otra cosa? No sé, que quiere ganar dinero con lo que me ofrezca, que... Pues sí, que tiene un algo en específico con lo que quiere generar un negocio. Okay. A ver si no estoy bien o mal. No, me parece bien. ¿Y el concepto te suena bien o te suena así como medio raro? Como que, este es un vendedor. ¿Cómo es tu concepto? ¿Qué opinas de un vendedor? ¿Sabes qué es o sea, ahorita retomándolo un poco, el vendedor para mí es el que se acerca a las puertas y insiste, hasta persiste en el momento en el que tú ya tomas esa decisión de compra. Entonces, el vendedor como tal para mí no es una buena relación, lo veo como lejano, no lo veo amigable, por así decirlo. Okay. ¿Y tú sabías que cerca del 82% de los compradores piensa exactamente igual que tú? Y eso es más, quisiera que las personas que nos acompañan nos den sus propias definiciones sobre vendedor. Abrimos el foro para definir exactamente qué es el vendedor. ¿Qué es un vendedor? A ver qué nos dicen. Por acá nos dicen que proporciona algo a cambio, ¿no? José Manuel. Sergio nos dice que versatilidad, originalidad en la parte de vendedor. Esos son los dos comentarios que tenemos hasta el momento. Perfecto. Sí, lamentablemente, y lo digo por experiencia porque tengo unos cuantos añitos en el área de venta, siempre hemos tenido un poquito de mala fama. Afortunadamente, pues sí, es esa persona que insiste y cómprame esto y te doy una oferta y te doy un descuento. Y es una manera, digamos, que ha sido como tradicional el proceso de venta. No necesariamente es la correcta. ¿Okay? Lo otro también que a veces se nos olvida, por ejemplo, nosotros acá entiendo que los proyectos de mujeres de cambio, bien hay emprendimientos sociales, ¿okay? O emprendimientos culturales que también me ha tocado, con los que me ha tocado trabajar. Y cuando nosotros, por ejemplo, creamos una obra de teatro, por ejemplo, tenemos un teatro, un museo, nosotros tenemos que hacer un proceso de ventas para que las audiencias y los públicos asistan a nuestra función de teatro, a nuestra función musical, o simplemente apoye nuestra iniciativa social, por ejemplo, de hacer, no sé, un proyecto de formación y desarrollo de emprendedoras. Cuando nosotros compartimos una idea y hacemos que otra persona haga algo o tome una decisión que por sí sola no hubiese tomado, eso es lo que hace un vendedor. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que definir y aclarar es que cuando nosotros estamos en un proceso de ventas, lo único que estamos tratando de hacer es que esa persona que está del otro lado, ese cliente, tome una decisión que por sí solo no tomaría. ¿Okay? De cierta manera, apoyando un poco lo que tú dices, de alguna manera hace que tú compres o tú vayas a un teatro o tú apoyes con tus horas de colaboración, por ejemplo, si estás en un programa de responsabilidad social de tu empresa, por ejemplo, eso es un proceso de venta. O simplemente cuando tú le recomiendas una serie a alguien para que la vea y esa persona va y la ve por tu recomendación, tú hiciste un proceso de ventas. Lo que me gustaría y lo que estoy tratando de hacer en esta conversación es, de cierta manera, romper algunos mitos y algunas creencias que tenemos acerca de lo que es vender y que afecta de manera directa a los emprendedores al momento de salir a la calle a buscar sus clientes. Porque sí. Justamente, mira, hay unos de los comentarios por acá que nos ponen, ¿no? Como la persuasión y cubrir una necesidad, lo que nos dice Carla. Por acá que me pareció bastante ad hoc el tema que te decía, la persona está molesta, ¿no? Que es esa persona que grita, llévele, lo veo más amigable un poco. Como esta idea de la dinámica que se crea a través de la venta, ¿no? Lo dinámico, lo energético que tenemos que ponernos cuando uno genera una venta. El vendedor es quien crea la oferta según la demanda o la necesidad del cliente. Eso es correcto, Juan José. Entonces, una de las cosas que tenemos que identificar nosotros como líderes o creadores de un emprendimiento es definir qué es eso que vendemos
que en términos, digamos, en emprendimiento se usa mucho el trabajo del desarrollo del modelo de negocio, por ejemplo. O sea, ¿cuál es esa propuesta de valor? ¿Cuál es esa valor diferencial o ese beneficio que ese al que vamos a llamar cliente va a obtener de trabajar o utilizar nuestro producto o servicio? ¿Okay? Pero hay una cosa bien importante que todos en este momento debemos tomar en cuenta a la hora de definir nuestras estrategias de venta. Que hoy y cada día más el sartén por el mango lo tiene el comprador. Aquellas épocas doradas de cuando yo comencé a vender, donde el pobre comprador, la única información disponible que tenía de los productos y servicios era la que yo como vendedor le daba, y no había otra manera. O sea, iba para, no sé, la guía telefónica, ese tipo de cosas, pero no había manera. Hasta que tú no ibas a visitarlo y le ofrecías tu producto y servicio, el pobre comprador ni se enteraba. Hoy las cosas cambiaron. Hoy el 82% de los compradores utilizan las redes sociales para investigar y buscar soluciones a sus problemas antes de tocar cualquier vendedor. ¿Okay? Ya tienen la información disponible. En Internet está toda la información que tú quieres y más. ¿Okay? Uno de los grandes retos de los vendedores ahorita es, por ejemplo, que las cosas están, los métodos tradicionales como las llamadas telefónicas en frío, esas tan molestosas que nos hacen las compañías telefónicas para vendernos las líneas, etcétera. Nadie le contesta, nadie le responde, no funciona. El 90% de las personas no responde a esa llamada del vendedor cuando se la hace. Los compradores, en líneas generales, completan su proceso de compra casi el 60% antes de siquiera contactar a cualquier vendedor. ¿Okay? Y a la hora de tomar una decisión de compra, selecciona a aquel vendedor que es el primero que entiende cuál es su problema y que realmente le añade valor a esa persona como comprador, como empresa, como persona. ¿Okay? Y hay otra información muy importante que es el tema del contenido, o sea, del tema de toda esa información que yo como empresa debo poner a disposición de esos mis clientes, hace que el 95% escoja al vendedor que le proporciona el contenido que ese comprador requiere en cada etapa de su proceso de compra, que como vamos a ver un poquito más adelante, va a diferir el tipo de información que un comprador necesita de un vendedor dependiendo en qué fase de su proceso de compra esté. ¿Okay? Y adicionalmente, en las estadísticas de uso de Internet, el 82% revisa al menos 5 piezas de contenido del vendedor que gana la oportunidad de ventas. Esos son algunos numeritos que me gusta compartir para que entren un contexto de quién es esa persona que está del otro lado, quién es el cliente. Lo otro es que hoy nosotros o nuestras empresas o nuestros emprendimientos están en la mano de los clientes. O sea, están básicamente en canales digitales y están en el móvil. Entonces, esa información es bien importante a la hora de plantearnos cuál es la estrategia que debemos seguir en nuestra organización para poder vender y conseguir clientes. ¿Okay? Que es básicamente la razón por la cual creamos una empresa o creamos un emprendimiento. Y tú lo decías, muy cómico, es la persona que me dice, que me convence. A todos nos encanta comprar. A todos, a toditos. De una u otra manera, hay gente que más o menos, tal, pero a todos nos molesta que nos vendan. ¿Pero qué significa eso? Significa que nosotros estamos en un proceso de compra y viene una persona externa, que es el vendedor, a darnos una información que no necesitamos, por ejemplo, o que nos las está dando en un momento en que nosotros no queremos recibirla. Entonces, a eso se refiere al nos molesta que nos vendan. En cambio, si nosotros estamos buscando un producto y un servicio y viene algún vendedor y nos explica y nos ve sin vender, ¿okay? Es mucho más probable que le compremos. ¿Okay? Yo creo que una de las cosas que yo he conseguido apoyando a emprendedores en su desarrollo de negocio es que la respuesta a esta pregunta, por lo general, tiene una
es muy ambigua, muy genérica. O sea, si yo le pregunto, cada vez que pregunto a emprendedores, o empresarios, a pymes, ¿quién es tu cliente? El 80% de las respuestas es todo el mundo. Todo el mundo necesita este producto y servicio que yo hago. Todo el mundo necesita esta solución que yo creé porque es magnífica. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta, pero realmente todo el mundo es tu cliente. Tú defines realmente quién es o cuáles son las características necesarias de esos a los que tú llamas tus clientes. Y parte de la razón por la cual nos cuesta tanto comunicarnos y conseguir clientes para nuestro emprendimiento es porque no sabemos quién es nuestro cliente. ¿Okay? ¿Te das cuenta no quién es tu cliente? Sí, que me parecería bueno como hablar un poco ahora de quiénes son los clientes de cada uno de los emprendimientos que nos están viendo y nos están escuchando. Si se animan, pues seguramente podemos seguir con las dinámicas que aquí Lynette nos trae y llegar a determinar justamente esas características específicas de los clientes a los que va dirigido el emprendimiento, ¿no? Entonces estaría muy, muy cool que por acá nos sumen esa info y lo vayamos comentando con Lynette. ¿Te parece si vamos avanzando y a medida que se sumen los comentarios, ahí lo respondemos? Lo analizamos. Bueno, súper. Nuestro cliente tiene dos características principales. La primera es que necesita lo que nosotros vendemos. ¿Sí? O sea, eso que nosotros vendemos, o sea, nuestra propuesta de valor, le resuelve algún problema o le ayuda a superar algún reto. ¿Sí? O sea, le es útil, le genera valor, pero valor al cliente, ¿no? Eso que nosotros acostumbramos a decir, a escuchar y a ver en la publicidad. No, nosotros valor añadido para nuestro cliente. No, el valor lo define el cliente, no lo definimos nosotros como vendedores. ¿Okay? Y lo otro extremadamente importante es que ese cliente, además de necesitar nuestros productos, porque a lo mejor lo puede necesitar, pero que esté dispuesto a pagar por ese producto o servicio y que lo que está dispuesto a pagar por él corresponde a lo que nosotros como vendedores definimos como precio. ¿Okay? Entonces, no necesariamente todo el que necesita nuestro producto o servicio está dispuesto a pagarlo, por lo tanto, ya ahí no es nuestro cliente, ¿okay? Y define unas condiciones de precio de compra que no reúne las condiciones de, por lo menos, cubrir los costos de lo que nos cuesta a nosotros hacerlo. ¿Okay? Entonces, esas dos condiciones son muy importantes. ¿Okay? Podemos tomar ahora uno de los comentarios que por acá nos hacen. Vamos con el de Luis Miguel, que dice: nuestro proyecto es de un taller de educación ambiental, por lo que nuestro cliente es un director o directora de escuela primaria del sector privado. Ajá, Luis Miguel, vamos a chequear. Dices que es un director o directora de la escuela primaria, ¿ok? Cualquiera, o debe tener algunas características especiales ese director o directora para que adquiera tu taller de educación ambiental. Porque no son todos los directores, porque a lo mejor hay directores que no están interesados en temas ambientales, por ejemplo. Claro, acá como que la idea es justamente describir exactamente las características específicas. No serán todas las escuelas públicas o privadas, entiendo, o las de distintas líneas de pensamiento a las cuales se dirija, ¿no? Algo por el estilo. Claro, y además también no son todos los directores. Los directores de dónde, ¿okay? ¿Qué características tienen? ¿Okay? Una de las cosas que la manera antigua, tradicional que usábamos para vender era hacer ese tipo de segmentaciones. Directores de escuela. ¿Okay? Hoy para vender
nosotros lo primero que tenemos que reconocer que nuestros clientes son personas específicas. Es un David, es una Amanda, es un Roberto, es una Emilia, que tienen necesidades específicas que nuestro producto o servicio tiene que cumplir. ¿Okay? Son personas. Inclusive, cuando lo que nosotros vendemos, nuestros productos y servicios, los compran empresas. O sea, no nos los compra el edificio de la Telefónica, nos los compra el gerente de compra, el director de tecnología, la gerente de proyectos. O sea, son personas que toman decisiones que están involucradas en un proceso de compra. ¿Okay? No son genéricos, son personas, y por lo tanto, esas personas tienen características especiales para poder comprar los productos y servicios. Por ejemplo, en mi caso, yo ofrezco servicios de consultoría, de mercadeo y venta y asesoría tecnológica a empresas pymes, por ejemplo. Pero no a todas. Mis clientes son aquellas empresas pymes que consideran que la tecnología es importante, pero por el momento no lo saben usar, pero saben que les importa la tecnología. No sé si me explico. Entonces, esa definición de quién es nuestro cliente es fundamental, porque si nosotros no sabemos quién es nuestro cliente, o sea, nosotros no sabemos las características de una Emilia, por ejemplo, ¿de qué le vamos a hablar? ¿Cómo la vamos a contactar? ¿Qué información necesita? ¿Okay? Entonces, es importante que tú hagas una correcta definición clara y específica de quién es esa persona que es tu cliente. Súper, y aquí me gustaría sumar justamente un ejemplo que nos hizo una de nuestras asistentes al webinar, por ahí ya debe salir en pantalla. Okay. Pues tiene un negocio de nupcias, ¿no? Y su grupo objetivo tiene entre 25 y 35 años, viven en Toluca, Metepec, son profesionistas que trabajan y buscan detalles únicos que se complementen con su estilo y el de su próximo evento. No tienen tiempo de buscar telas, pero saben que quieren y buscan servicios que les ayuden a encontrar eso que ellas quieren, ¿no? Como de esta manera específica es la que tratamos de definir el tipo de cliente. ¿Tú cómo lo ves, Linet? Exactamente, a eso me refiero. Cuando Manini define quién es su cliente, lo hace de forma muy clara. O sea, además de la segmentación demográfica, o sea, edad, no sé cuánto, o también define lugar, porque no es lo mismo una novia de 30 años, ¿okay?, que viva no sé, en Ciudad de México, que esa misma novia de 25 años que viva en, no sé, Oaxaca. ¿Okay? Entonces, el ser más específico, y ahí viene otro mito que hay que derrumbar, que es que si lo pongo tan específico, no voy a tener clientes. No, es que entonces tengo que llegarle a mucha gente, o sea, lanzar como, digamos, una ametralladora a ver a quién le pego, en vez de buscar una mira telescópica y decir, no, yo quiero este tipo de personas. O sea, yo quiero personas que tengan tal experiencia, tal educación, habilidades, que trabajen en tal sector, que estén ubicadas específicamente en regiones geográficas, que tenga conexiones, intereses, ¿okay?, similares. Porque inclusive el tema de la segmentación por edad pues no funciona. Si yo vendo playeras de esas negras para personas que les gustan el rock y creo que solamente son los jóvenes a los que les voy a llegar, estoy cometiendo un error. Entonces yo pudiese segmentar o escoger mis clientes en función simplemente de intereses. Y esa playera negra toda rockera se la puedo transmitir y crear algún tipo de campañas independientemente de la edad. Puede ser un chavo de 18 años o puede ser un chavo ruco de, no sé, 65. ¿Okay? Pues mira, aquí tenemos un ejemplo de Nidia, nos dice que su público específico es como amantes de las mascotas, que vende productos para mascotas y da tips. Perfecto. Está todavía muy amplio. ¿Okay? Necesitamos especificar, porque no es lo mismo el contenido que vas a tener que generar para establecer esa interacción con tus clientes. Si,
por ejemplo, estás dirigida a personas como yo, por ejemplo, que le encantan los gatos, tengo dos, ¿ok? Que a los que le encantan los perros, son diferentes maneras. Entonces, la idea es que nosotros podamos definir quién es ese cliente. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo defino quién es mi cliente muy específicamente, lo único que tengo que hacer, al igual que los clientes van a las redes a buscarnos a nosotros los vendedores, nosotros vamos a las redes a buscar esas personas que se parecen a esa definición de cliente que nosotros estamos haciendo. En términos marketeros, el buyer persona. ¿Okay? Entonces, afortunadamente, dentro de las redes, para los temas de comunicación y búsqueda de esos clientes, nosotros podemos definir patrones de búsqueda con características que nosotros hemos definido en nuestro buyer persona. ¿Okay? Regiones, búsquedas, habilidades, profesiones, todo lo que defina las características fundamentales de esa persona. Yo siempre le digo a mis estudiantes es, imagínense ustedes la definición que tienen de hacer de su cliente, que cuando ustedes estén sentados en un sitio, y abra la puerta y entre esa persona y ustedes lo ven y digan, ese es mi cliente. ¿Okay? Tiene que ser muy específico. No se preocupen por los números de clientes. Siempre vamos a conseguir personas que se adapten a esas características. Uh-huh. Okay. Lo otro importante, y eso sí está absolutamente definido para todos los y las emprendedoras, es cuál es la propuesta de valor. O sea, si yo no tengo claramente definido cuál es el beneficio diferencial que yo aporto a esos clientes que ya definí, pues no hay posibilidad de establecer un proceso comercial. Si yo no sé por qué o cuál es el beneficio que yo voy a ofrecer a mis clientes. ¿Okay? Nada más, Linet, ¿te parece si tenemos, antes de pasar al tema de la propuesta de valor y demás, tenemos como un comentario adicional que me gustaría que lo respondamos por acá? Se está cargando. Okay. Es de Sergio Villeda, que dice, nuestro proyecto se encarga de vender productos, alimentos deshidratados con energía solar a partir de la merma de productos agropecuarios. Uh-huh. Están pensando que sus clientes en un principio sean personas preocupadas por el medio ambiente y que tengan ingreso medio alto. ¿Qué más les faltaría determinar o definir mejor de su cliente al que se dirigen? Ok. ¿Qué tipo de necesidades tiene ese cliente que ustedes con ese tipo de alimentos que producen solucionan, responden? ¿Okay? Eso es algo. Lo otro es geográficamente dónde están ubicados. Digamos, eso va a estar atado un poco a los modelos de distribución de su producto. Básicamente eso. Y energía solar, de pronto que tengan interés en utilizar nuevos métodos de producción. O sea, a lo mejor una persona que está interesado en productos agropecuarios de nivel alto, pero que no está muy convencido de nuevas tecnologías de producción, a lo mejor no es su cliente. O sea, a lo mejor eso podría ser una característica adicional que pudieses estar incluyendo. ¿Okay? Además, por supuesto, de la localización, porque ya son productos que, dependiendo de dónde esté tu cliente, puedo incrementar o no los costos de distribución y los precios, ¿no? Entonces, qué es lo que lo pueda pagar o no. Pero de base está inicial. Otro importante en esto es que las cosas no son cerradas. ¿Okay? Puede ser que yo empiece a hacer la primera hipótesis de cuál debe ser mi cliente, pero hasta que yo no salga a la calle, valide que esa definición que yo hice de mi cliente es la que realmente es, pues no está cerrado. Pero como primera hipótesis de cuál es mi definición de cliente, está muy bien. ¿Okay? Buenísimo, ahí lo tienes, Sergio, y a todas las demás personas emprendedoras y emprendedores que nos ven, pues sí hay que tener estas, que me gustó mucho el tema de la hipótesis, no es que cuando tú defines tu cliente de primera mano, ya es del cliente a fuerza que vas a vender, sino vas cambiando de acuerdo a cómo vas validando todas esas hipótesis de su proyecto o negocio. Claro, y también puede pasar que
tú tengas un producto o un servicio que tú piensas que es útil para cierto número de personas, para cierta categoría de personas, y te das cuenta que no es así. Te consigues que hay otras personas que tú no habías visto que resultan ser también tus clientes. Me pasó hace como en 2014, estaba dando formación en temas de marca personal, y yo lo pensaba para personas grandes como yo, para, no sé, rediseñar su carrera y reinsertarse, y resulta que me conseguí en esos procesos de dar los talleres que asistían muchos chavos que estaban próximos a graduarse, que entonces iban a estar próximos a entrar en el mercado laboral o a hacer sus emprendimientos, y entonces también era un cliente que yo no vi cuando yo hice mi definición inicial del proyecto de ese producto específico. ¿Okay? Entonces, no nos cerremos a la idea de que estemos equivocados en cierto sentido en la escogencia de nuestro cliente, y tengamos la capacidad de tener la apertura de simplemente, una vez que empezamos a comunicar esa propuesta de valor hacia el público, encontremos clientes que no habíamos visto inicialmente. ¿Okay? Buenísimo. Y acá tengo uno más de Jonier Giraldo, a ver si le pronuncio bien su nombre, ahorita que se escribe. ¿Cuál es la diferencia hay entre un buyer persona y un nicho de mercado? Ok, el nicho de mercado o la industria, ¿okay?, que también es otro nombre que puedes estar utilizando, es como el nombre más genérico, es el sector. Cuando hablamos del buyer persona, estamos hablando de una categoría de un individuo con intereses, cualidades, formaciones, gustos. Estamos hablando de personas específicas, ¿okay?, que utilizan medios o canales de comunicación específicos, o le gustan medios y canales específicos. Entonces, cuando estamos definiendo el buyer persona, lo que estamos haciendo es, ojo, nuestro producto y servicio puede tener 2, 3, 5, 7 buyer personas. ¿Okay? De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, eso es muy típico en las empresas de pymes o empresas de crecimiento de tecnología, que sus clientes, o sea, su sector, por ejemplo, vende productos y servicios para el mercado financiero. Pero dentro de ese, que sería el nicho, y dentro de ese mercado financiero vas a tener diferentes buyer personas. Okay, vas a tener el buyer persona gerente de tecnología, el buyer persona dueño de la empresa a la que le estás vendiendo, el buyer persona financiero, por ejemplo, y tú vas a tener que ese concepto de propuesta de valor, que es beneficio, tú vas a tener que traducirlo en contenido y en mensajes de comunicación específicamente para cada buyer persona que pertenezca a ese tipo de empresas de financiera, o sea, a ese nicho. ¿Okay? Cada quien compra por sus razones. ¿Okay? Lo que tenemos el reto del vendedor es identificar cuáles son las razones que compran. Por ejemplo, yo les recomiendo, si ya tienen un emprendimiento que está funcionando, tienen una empresa, una pyme, yo recomiendo altamente que les pregunten a sus clientes actuales por qué te compran. O sea, qué características o qué han logrado ellos, ¿okay?, en sus empresas o ellos como personas utilizando tu producto y tu servicio. Y que lo escuches. Y que escuches las palabras y la manera como ese que hoy, que es tu cliente, describe tu producto y tu servicio y describe tu propuesta de valor. O sea, describe el valor que él percibe o ella percibe cuando usa tu producto o tu servicio. La mejor fuente de información que nosotros podemos tener para después elaborar una estrategia de comunicaciones para atraer nuevos clientes son los actuales. Así sean amigos, primos, lo que sea, ¿no? ¿Okay? Perfecto, entonces podemos seguir y ahí te comento si es que tenemos más comentarios por acá. Perfecto. Le doy a la siguiente, ahí estamos. Sí. Súper. Ok. La venta es un proceso. ¿Okay? No es un arte de magia, no es una varita de que, yo soy vendedor y... No. Es un proceso. Y tiene 3 pasos básicos. Y este es
como el ABC. Yo soy muy dada a las recetas. 3 pasos, 3 claves para... No, o sea, esto no funciona. ¿Okay? Pero bueno, como a veces a las personas les gusta saber, bueno, estas son mis 3 recetas o 3 claves para el proceso de ventas hoy. Visibilidad, que implica que tengas o establezcas o construyas una presencia digital, tu blog, tu página web, tus redes, que va a depender de tu cliente, o sea, dónde están esos clientes, define en cuáles redes va a estar tu empresa, ¿ok? Y esa presencia digital debe estar orientada a cuál es el objetivo de negocio, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante? Porque esa presencia digital, vamos a suponer tu página web, debe transmitirle a esa persona que no te conoce y llega por casualidad a tu página web toda la información que tú le dirías si estuvieras tú sentada con esa persona. ¿Okay? Entonces, una fuerte presencia digital que comunique el mensaje que tú quieres comunicar a ese visitante es la primera clave o la primera fase del proceso. Hasta que tú no tengas, ¿verdad?, una presencia digital fuerte que comunique lo que tú quieras comunicar, dependiendo de tu objetivo de negocio, no puedes pasar o no es recomendable pasar a la segunda parte de establecer y buscar tus clientes, ya sea en las redes. Yo utilizo mucho LinkedIn porque básicamente mis clientes son otras empresas o profesionales independientes que son empresas también, ¿okay? Y es donde yo los busco. Pero hasta tanto tú, por ejemplo, no tengas un perfil de LinkedIn óptimo que transmita lo que tú haces y el beneficio que tú ofreces a esos clientes, no vale la pena que empieces a buscar contacto, porque lo que estás haciendo es perdiendo las oportunidades. O sea, no va a volver nunca más. ¿Okay? No hay tiempo y hay demasiada oferta. Y lo otro importante que debes establecer para poder establecer esas conexiones con esos nuevos clientes es escucharlos, es conocerlos, o sea, es saber cosas como a qué hora se conectan, qué redes usan, si acceden a la información en Internet. Ya vimos que el 82% de los compradores usan las redes sociales, el Internet, para tener acceso a la información, pero nosotros necesitamos definir qué usan, ¿okay? Y cada cliente usa cosas distintas, ¿okay? Y una vez que nosotros establecemos una estrategia de comunicación, de contenido hacia esos clientes, ¿verdad?, es básicamente con el objetivo de generar confianza y reputación, que es el único activo que un vendedor necesita para vender. Si una persona no te cree, no te compra. ¿Okay? Entonces, es muy importante que generemos visibilidad, que esa visibilidad comunique nuestra propuesta de valor a nuestros clientes, que permita que establecer a partir de esta conexión con esos clientes que hemos definido, y simplemente alimentar con información y con contenido donde demostremos que nosotros sabemos hacer lo que decimos que sabemos hacer, que nuestro producto agroalimentario es el mejor, ¿okay?, para ese tipo de cliente que tú definiste que es tu cliente. Entonces, este proceso es un proceso básico para poder vender. Si tú no tienes definido eso, no. Y una cosa que tú decías, Cris, al principio, de ese vendedor que te fastidia y te molesta, y te fastidia y te molesta porque ese vendedor no ha identificado en qué fase del proceso de compra tú estás. ¿Okay? En resumen, hay, digamos, cuatro estados o fases de compra donde tú puede estar una persona. Una, en descubrimiento, o sea, se está dando cuenta de que tiene problemas. ¿Okay? 2, ya se dio cuenta que tiene problemas y que tiene que resolverlo, y está en una búsqueda de soluciones. Esa es otra fase, necesita otro tipo de información. Ya la tercera fase, digamos, de un proceso de compra es que ya descubrió qué alternativas de solución tiene a su problema y simplemente está buscando la comparación entre esas soluciones que encontró para ver cuál decide comprar. ¿Okay? En ese proceso de compra, que es el que tenemos que seguir nosotros como vendedores, para poder dar la información correcta en el momento correcto al cliente correcto, para poder entonces cerrar el proceso.
Y en ese camino del comprador o el customer journey, como lo escuchan en términos más marqueteros, ¿verdad? Están involucradas personas de marketing, sobre todo en las 2 primeras fases del proceso de compra, y luego el vendedor per se en las fases de comparación de ofertas. ¿Okay? Ahí entran cosas como demos, presentaciones, etcétera, y en el proceso de cierre, que es el proceso de decisión de a quién le voy a comprar. Entonces, ese camino del comprador, nosotros tenemos claro y tenemos que definirlo para cada uno de nuestros clientes dependiendo de cómo vendamos. Entonces, si vendemos fuera de línea, en línea, una mezcla, ¿okay? Entonces tenemos que construir el cómo tu cliente compra para poder saber cómo nos vamos a comunicar con él. ¿Okay? Justamente me pareció muy interesante lo que me decías, ¿no? ¿En qué etapa está este vendedor o esta persona que quiere adquirir algo y que lo molesto que es cuando un vendedor se acerca a ti y no sabe qué es lo que tú necesitas, pero te llena de todo, ¿no? Me gustaría que ahora todas las emprendedoras y emprendedores que nos ven, para que podamos tener más interacción con Lynette, nos cuenten un poco en qué proceso de venta están ustedes. ¿Cuál ha sido esas conexiones o esas, activaciones de sus proyectos con distintos clientes, de acuerdo al camino del comprador que ahora Lynette nos está presentando? Si han tenido como esta etapa de descubrimiento, la comparación y ya los puntos de decisión en cuanto a ventas. Estaría interesante que nos comenten. ¿Cómo ves, Lynette? Sí, es importante. No sé si hacen esa exploración, ¿okay? O simplemente tienen la misma información y el mismo proceso para todos. ¿Okay? Exactamente. Y antes de pasar a esta diapositiva, tenemos un comentario más por acá que nos deja a Mauri y nos dice: educar al prospecto. Educar al prospecto, más bien como pregunta, tengo una empresa que permite vincular restaurantes con personal eventual para cubrir turnos y BNOTs. Siempre los prospectos, restaurantes, bares, me hacen sentir que los precios que manejamos son demasiado altos, cuando a él le parece justo. De hecho, el momento de evaluar el precio lo comparan de manera estricta al de un sueldo de una persona sin propina y no evalúan todos los beneficios, tiempo ahorrado, pérdida de energía. ¿Por qué tendría que educar al prospecto? ¿O tendría que educar al prospecto? Hay que educar al prospecto. O sea, allí básicamente lo que está pasando, cuando nosotros llegamos a que el criterio de evaluación es precio, allí definitivamente no importa lo que hagas ni el valor que aporte, es precio, punto. O sea, ese comprador, ¿okay? Su único parámetro de decisión de compra es precio. Entonces, allí quien tiene que decidir eres tú. Si quieres decidir invertir tiempo en vender a alguien a un precio que él quiere comprar, ¿okay? No le importa a esa persona tu producto o tu servicio, no le importa, se lo va a comprar a quien sea, se lo va a comprar más barato, cierto. Entonces allí es donde uno como vendedor debe definir si vale la pena o no. Y lo otro es que esa persona, ese dueño de restaurante al que tú le estás ofreciendo tus servicios, ¿verdad? Primero no está viendo tu valor, o sea, para él no es valor. Si el único criterio que tiene es precio, él no está viendo nada más que precio. Eso es uno. Y segundo, lo que puede estar pasando también es que estás llegando tarde. ¿Okay? Que cuando estás haciendo el contacto con ese cliente en ese momento, ya él evaluó, ¿okay? O sea, ya tiene otra información de otros proveedores, ¿verdad? Y ya él tiene en su cabeza el precio que está dispuesto a pagar. ¿Okay? Allí ya es una decisión de tú como vendedor decidir si vale la pena hacer o no inversión de tiempo en ese tipo de cliente, en vez de ir a buscar clientes que sí tomen en cuenta, ¿verdad? Y que consideren valioso y estén dispuestos a pagar el precio que tú pones, ¿no? Si evidentemente ese ajuste de precio tú lo definiste adecuadamente, ¿no? Pero lo otro también es uno dice, bueno, a lo mejor el precio está demasiado alto. Entonces me dedico a buscar personas que estén dispuestos a pagar ese precio. ¿Okay? Entonces, perfecto.
Eso es muy sencillo. Por eso es que si nos vamos a esta lámina, donde tienes tú el proceso, hay una fase muy importante que nosotros debemos cubrir, que es identificar, y identificar rápido. Si ese desconocido que llegó a nuestra página, por ejemplo, o ese contacto que nos pasaron, realmente es un proceso, es un prospecto que nos va a comprar. ¿Okay? O sea, es identificar si cumple con las características que nosotros hemos definido de nuestro buyer persona. O sea, de ese cliente que es nuestro cliente ideal. ¿Okay? Y en función de eso, ¿verdad? Y de la etapa en la que se encuentra ese comprador, si está en conocimiento, se está buscando, estudiando, viendo alternativas, etcétera, ¿okay? Encontrando a ver si hay en el mercado una solución. Entonces, normalmente esos son o desconocidos prospectos para nosotros, y la función de venta es simplemente identificarlos, ¿okay? Y empezar a clasificar. Si ya nos conseguimos ese comprador, porque el comprador puede entrar por cualquier lado, ¿okay? Ya está en una etapa donde está evaluando alternativas de solución, allí podemos hacer otras cosas. ¿Okay? Y entonces, dependiendo de la fase en que esté, las acciones del comprador son distintas. La idea es simplemente, básicamente nuestra tarea se circunscribe a identificarlos, conectar con ellos, explorar sus necesidades y ver si realmente nuestra oferta de valor es interesante, ¿ok? Y luego recomendar ya la solución, o sea, entrar al proceso per se de demostración y cierre de ventas. ¿Okay? Pero la fase inicial, y eso básicamente es una fase que tú puedes hacer automáticamente a través de herramientas tecnológicas de marketing, te permiten evaluar e identificar a tus clientes. ¿Okay? Pero a mí me suena, me late, que ese no es tu cliente. ¿Okay? Entonces, lo otro es que no es, digamos, no es fijo. O sea, el cliente no es que entras prospecto, desconocido, no, el cliente puede entrar en cualquier fase. ¿Okay? Se puede conseguir en cualquier fase y eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Puedes pasar a la siguiente, Cris. ¿Algunos criterios? Sí, ahí va, listo. Perfecto. Hay una cosa importante y es parte de la razón de ser de Idea de Dos, que es compartir con los emprendedores, con las pequeñas empresas, el cómo pueden utilizar la tecnología como un aliado. A lo mejor cuando tú viste el proceso que estábamos viendo en las láminas anteriores, tú dices, oye, eso es muy complicado, ¿cómo voy a hacer yo eso? Además de estar haciendo el producto, de fabricar lo que tengo que fabricar, o sea, también tengo que estar pendiente de los clientes, cómo lo manejo, cómo los contacto. Afortunadamente tenemos herramientas tecnológicas que nos van a permitir facilitar ese proceso de conectar a los clientes, darles visibilidad para que lleguen hasta nuestras páginas, ir compartiendo información importante para ellos para acelerar ese proceso de compra. Y adicionalmente, que ustedes lo van a conseguir como las herramientas de automatización de marketing para esa primera fase, y el CRM, que es una solución tecnológica, un software que te permite a ti tener en un solo lugar toda la información relativa a esos contactos, prospectos, oportunidades que estás manejando dentro de la organización. Entonces, una de las cosas fundamentales es que están a disposición de ustedes como emprendedores o como pequeñas y medianas empresas, usar la tecnología como un aliado. Hay tecnologías, evidentemente, que son muy costosas, que son las que utilizan las corporaciones, las grandes empresas, pero también hay soluciones buenas, bonitas y gratis que podemos utilizar nosotros para facilitar nuestros procesos y que empecemos a pagarlas una vez que, bueno, que ya estemos generando clientes e ingresos en nuestros emprendimientos. ¿Ok? Listo. Importantísimo. El gran valor que tiene un vendedor y que nosotros tenemos que generar en nuestro emprendimiento es la información de esos contactos. O sea, tenemos que tener una herramienta, un CRM básicamente, que es la base de datos de nuestros contactos. Esa es la principal herramienta que necesitamos. ¿Por qué? Porque allí va a nacer, a crecer, a alimentarse la información de cada uno de esos contactos que nosotros en nuestro emprendimiento estemos contactando. ¿Okay? ¿Para qué es importante?
porque si nosotros no tenemos información de esas personas a las que pretendemos vender, ¿qué tipo de información o qué tipo de contenidos vamos a compartir con ellos? ¿Cuándo lo vamos a compartir? O sea, ¿cómo sabemos cuál es el momento correcto para contactarle y qué tipo de acción debemos llevar a cabo para moverlo en su proceso de compra y acelerar que deje de estar considerando alternativas y al final compre? Y por último, definir cuáles son o cuál es su canal preferido de contacto. Vamos a tener clientes que les encanta el WhatsApp y la única manera que usan para conectarse es esa, pero vamos a tener otros clientes que les gustan las llamadas telefónicas, los correos, o simplemente envíame el link y yo veo el demo. ¿Okay? Entonces, toda esa información relevante para que nosotros tomemos decisiones de si seguir vendiendo o no, si seguir atendiéndolo o no, qué necesitamos interactuar con él, reside en una herramienta tecnológica que se llama el CRM. ¿Okay? Estas son algunas. Ahorita tenemos acá una pregunta adicional de Mermelada Medina que nos dice: ¿cómo encuentra un early adopter para su emprendimiento? Ok, tienes que definir, Mermelada, tienes que definir las características de ese usuario. ¿Okay? Cuando tú estás haciendo tu mínimo viable, ¿no? Que es, digamos, ese primer prototipo de lo que es tu producto y servicio, allí es donde tú consigues tus early adopters, o sea, esas personas que están dispuestas a probar por primera vez tu producto y tu servicio. ¿Okay? Pero ese early adopter tiene que tener unas características fundamentales y va a estar muy dependiente del tipo de producto o servicio que estés haciendo. ¿Okay? Si es un producto tecnológico, ¿okay? O no sé específicamente qué es lo que haces, pero básicamente esos early adopters los consigues dependiendo del tipo de producto o del tipo de sector donde esté tu emprendimiento. Va en ese sector, busca cámaras, busca de pronto en universidades o en eventos como por ejemplo, donde nos reunimos emprendedores a hablar de temas asociados al tema de emprendimiento. ¿Okay? Contacta las redes de la gente de Social Lab, de Disruptivo, de la Asociación de Emprendimiento, de ASEM, por ejemplo. Allí hay emprendedores. Súper. Nada más quiero recordarte, Linet, tenemos como 5 minutitos para que podamos. Tú me dices a qué diapositiva vamos. Las siguientes láminas son básicamente unos print screen de cómo se ve la información. O sea, lo importante es que en esas herramientas tecnológicas nosotros vamos a poder tener la información y poder hacer cosas automáticas. Porque ese tipo, por ejemplo, en esta lámina, que tú ves un flujo, ¿okay? Eso es algo que si tú no tienes una herramienta tienes que hacerlo de forma manual. ¿Okay? Tú puedes configurar la herramienta para que llame por teléfono o envíes un correo, y si la persona no responde a los 2 días le mandas el otro, pero no lo tienes que hacer tú, lo configuras. O sea, automatizas esas tareas que tú como vendedor debes hacer para hacer el seguimiento y el contacto con esa base de datos que tienes en el CRM, en la herramienta de tecnología. ¿Okay? Entonces, básicamente, esas son algunas informaciones. La información es importantísima para tomar decisiones. ¿Okay? O sea, si, por ejemplo, haces una modificación o colocas una página en tu página web, tú tienes que medir qué está pasando allí. Si la gente actúa, si reacciona, para ver qué vas a cambiar. Si cambias el mensaje, si cambias las imágenes, o sea, cómo se comporta. Esta lámina se las coloqué aquí porque son algunos conceptos que ustedes necesitan investigar para profundizar un poco más con el tema de las ventas digitales. Inbound marketing, automatización, buyer persona, marketing de contenido, son algunos de los temas relevantes que están asociadas a la manera como hoy necesitamos vender. Y por último, básicamente, como lo pusimos al principio, vender es un proceso. Es un proceso donde tú tienes que diagnosticar tu emprendimiento y el mercado al que tú quieres abordar. Tienes que hacer una planificación. ¿Okay?
eh, de contenidos, una planificación de canales, de cómo te vas a comunicar, una planificación de venta, cuáles son los pasos que vas a seguir tú como vendedor para poder dar esa información. Lo segundo que tienes que hacer es ponerlo en práctica. Esa idea de plan, inmediatamente, cuanto más rápido lo hagas, mejor. Tienes que probar a ver si funciona o no. ¿Okay? No es arte de magia y no va a funcionar siempre. De hecho, el 90% de las veces no funciona. Y tienes que volver a cambiar y adaptarlo y modificarlo y hacer nuevos sprints para que puedas lograr obtener ese cliente ideal que te está comprando. Después que lo tienes, lo que tienes que hacer es un proceso repetitivo. Buscar los otros que se parezcan a ese cliente que ya conseguiste. Sencillo. Perfecto. Pues creo que las dudas ya las hemos ido respondiendo a lo largo del webinar, de esta sesión. Entonces creo que de mi parte ha sido todo un honor y un placer poder haber estado contigo en esta sesión. A veces una hora no es suficiente, pero hacemos lo posible porque cada vez más mujeres del ecosistema emprendedor, expertas en distintos temas, nos puedan apoyar con conocimiento para esta red. Entonces, está increíble tu exposición. Muchísimas gracias, Beli. Muchísimas gracias a todas estas emprendedoras y emprendedores que semana tras semana se siguen juntando con nosotros. Yo nada más quisiera decirles que seguimos con muchas sorpresas dentro del proyecto de Mujeres de Cambio. Se siguen sumando más aliados y aliadas, entonces tendremos cada vez más contenido, ya tal vez no tanto en formato de live, sino ahora pasaremos en formato un poco más de webinar. Estén muy pendientes de las redes sociales de Disruptivo y Social Lab, y ahí les estaremos conectando con más contenido, con más mujeres increíbles que se suman a nuestro desafío y a toda esta dinámica del proyecto de Mujeres de Cambio. Así que gracias, Linet. Gracias a ustedes. Creo que lo damos por cerrado. Que estén bien y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.